fundamentos y principios para marchar. Amén. Y vamos a seguir reflexionando en Josué capítulo 2, en la vida de Rahab, o como el pastor nos enseñó, Rahab. Y vamos a ver cuáles eran sus principios claros para saber enfrentar esta etapa difícil que les tocaba, pero la enfrentó con victoria. Vos sabés que hay gente que cuando tiene problemas huye de los problemas, se refugia y hace como el avestruz que pone la cabeza ahí en la tierra para huir de los problemas. Pero nunca vamos a poder huir de ellos, sino que más adelante nos vamos a encontrar con uno más grande. Así que Josué capítulo 2 es el texto del 12 al 21. Para introducirnos vamos a ir a Génesis 28, 19 y vamos a tocar el tema donde Jacob se encontró con el ángel allí en Peniel, ¿se acuerdan? Y aquel lugar se llamaba Luz, era el nombre del lugar, pero fue diferente después de este encuentro que tuvo Jacob con Dios, allí con el ángel. Y el lugar se cambió el nombre, sino Peniel. Peniel era el lugar de encuentro con Dios, ¿no? Así como Jacob, Josué tuvo su encuentro con Dios. Y vos ni yo podemos vivir la vida cristiana sin haber tenido un encuentro con Dios, sin haber experimentado un encuentro con Dios. No sé si fue cuando eras joven y hace mucho tiempo, cuando tal vez eras más adolescente, cuando hace un día, una semana, tal vez en un mensaje. Tal vez fue en un encuentro, valga la redundancia, o no sé en qué momento, pero nuestra vida cristiana es marcada cuando yo tengo un encuentro con Dios. A mí me gusta considerar estas historias, por ejemplo, la de Moisés, cuando estaba allí cuidando las ovejas en el desierto y vio que había una planta, una zarza, un espino que estaba prendido fuego, pero nunca se terminaba de quemar. ¿Qué pasa cuando algo se termina de quemar? ¿Con el fuego qué pasa? Se apaga, ¿no es cierto? Entonces no pasaba esto en esa planta y dijo Moisés, ¿qué acontece? Fue a ver y Dios mismo se le presentó allí en visión y habló con Moisés y le encargó una tarea. Y allí ese encuentro cambió la vida de Moisés y en Jacob pasó exactamente lo mismo. Jacob significa suplantador, traidor, ladrón de gallinas, el nombre que vos le quieras poner, y de ahí en adelante se llamó Israel. Y de ahí está el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, como dice la Biblia. La nación de Israel viene del nombre de este varón que tuvo ese encuentro con Dios. Y pasó de ser un suplantador, un don nadie, un desconocido, a tener un encuentro poderoso con Dios. Ahora, ese encuentro poderoso con Dios cambia tu vida. Yo no sé cómo fue tu encuentro. No sé de qué manera vos te encontraste con Dios, pero ese encuentro marca mi vida. Si no, es como que mi vida cristiana ahí, viste, dando vueltas, ocupo un lugar, estoy y duro y nada más. Es como que nado contra la corriente o en el cemento, como dicen algunos. Pero el encuentro con Dios es fundamental. Así pasó con Josué también. Después de esa situación que tuvieron en Jai, esta tierra que eran pocos y habían sido vencidos, después de esto, tuvo un encuentro con un ángel y bueno, de ahí le marcó el destino a Josué. Y allí en Peniel, Jacob hizo un altar a Dios. Un altar como una mesa de piedra. Y allí él sacrificaba sus holocaustos, sus animales en ofrenda a Dios. Y el altar para nosotros son principios de vida claros, acciones poderosas que marcan nuestras vidas. Que vos haces eso estando en prueba, estando bien, disfrutando de bendición, estando atravesando el valle de lágrimas, vos no negociás esos principios, ¿no? Y amar a Dios es uno de esos principios. Y vos amás a Dios cuando Dios te bendice o cuando vos pasás por el valle de lágrimas. Vos no te olvidás de Dios y a mí no me sirve Dios cuando vos estás en una situación mala, porque es un principio de vida. Por ejemplo, congregarse. Por más que te inviten a un asado, no sé, una fiesta, y te cae el día de domingo culto, bueno, decís, uy, me toca el asado, bueno, voy otro día a la reunión. Es un principio para vos, es algo fundamental, algo que no se negocia. Porque allí, a ir a la reunión, vos te encontrás con los hermanos y también te encontrás con Dios.
y vas a rendirle culto a Dios. Le venís a cantar a Dios, así como cantan, viste los hermanos que vos que tienes, así más o menos tenemos nosotros. Nada más que no se nos ha dado la oportunidad, nada más. Pero bueno, ponele, ¿no es cierto? Venís a encontrarte con Dios. Ahora, cuando yo no he tenido un encuentro con Dios, ahora si no lo has tenido, yo te animo a que vos puedas pedirle a Dios un encuentro con Él, donde vos puedas ser tocado por Dios, donde vos puedas ser enamorado por Dios, donde vos puedas ser marcado por Dios, para que vos donde vayas, vos sepas que Dios va con vos. Me corro de la cámara, así los hermanos del Zoom no me ven. Y vos sepas que a donde vos vas, va Dios con vos. Enfrentes el valle de lágrimas, Dios está allí con vos. Enfrente de la adversidad, Dios está con vos. Enfrente de la derrota, por decirlo de alguna manera, Dios está con vos. Y enfrentes a un pueblo invencible como lo era Jericó, no se podía entrar a Jericó. Nadie podía entrar a Jericó. Jericó era inconquistable. Pero Dios lo hizo posible porque estas personas pusieron su esperanza en Dios. Y había una promesa. ¿Te das cuenta? Yo no sé qué tenés que conquistar en el avance donde te quedaste. Si estás tirado al costado del camino cambiándole la rueda al auto, si fundiste el motor, si vas despacito, o si estás llegando, o ya llegaste a la meta. Pero la historia es que Dios quiere que concretemos nuestros sueños en Él. Amén. Y nos vamos a basar en Rahab y vamos a ver que estos principios son como una plataforma de lanzamiento. ¿Viste? Para que nosotros podamos saber de dónde empezamos si no sabemos dónde vamos a terminar, pero sí sabemos que en el proceso Dios está conmigo. Me imagino que has pasado por pruebas, que has pasado por dificultades. Tal vez una de las pruebas más grandes que has tenido es traer a tu suegra a vivir a tu casa. Flor de pruebas has tenido, mentira. No sé cuáles pruebas, pero sí te puedo asegurar que Dios en amor está a nuestro lado. Primer punto. Lo que hizo Rahab fue actuar a conciencia. Vamos al versículo 12, allí de Josué capítulo 2. Dice, os ruego pues, le dice Rahab a estos espías, que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Ni siquiera dijo por ella, ¿viste? De lo cual me daréis una señal segura. A ver, Rahab había tenido misericordia y los había escondido. Hemos hablado de esto, así que no hace falta tal vez que nos introduzcamos tanto, nos metamos tanto en el punto. Y ya había pasado la situación, así que como ella había hecho con ellos, ella esperaba lo mismo. Entonces aprovechó la oportunidad. Allí en el relato ella dice que ella sabía, y el pueblo sabía, que Dios había dado esa tierra al pueblo de Israel. Era en vano que se resistieran, porque la victoria para el pueblo estaba asegurada. Entonces ella aprovechó la oportunidad y se unió a los vencedores, ¿no? Hay personas que se quedan en el camino porque no logran superar pruebas, adversidades, traumas, complejos propios, y en vez de unirse a la conquista, al pueblo de Dios para ganar almas, quedan al costado heridos y lastimados. Y tal vez algunas de esas situaciones nos toque vivir a nosotros y no hemos podido avanzar más o crecer más porque le hemos dado más importancia, valor a lo que hemos sentido o experimentado que a lo que Dios tiene por delante, porque Dios también es un Dios de sanidad. Bien, actuar a conciencia es sembrar bien, es saber lo que uno hace y que lo hace con un propósito, ¿no? Hay personas que visitan a otros, tal vez no es el momento de que tengan a Cristo, pero sí lo hacen con un propósito, lo ayudan, lo bendicen, lo asisten, lo contienen, para que en el día de mañana, cuando la semilla del Evangelio pueda ya estar prendiendo en ese corazón, ellos recojan el fruto de la salvación, ¿sí? Hay personas que asisten a otros porque están solos y los ayudan y con un propósito, no para que ellos sean reconocidos, no para que ellos sean aplaudidos, no para que ellos sean puestos en alto, sino con el propósito de ser bendecidos por Dios. Allí hay un versículo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si vos querés sembrar bendición, tenés que sembrar bendición. Si querés cosechar buenas acciones, tenés que sembrar buenas acciones. Si yo siembro maldad, chusmerío, mal hablar de los demás, juicio, vos no vas a poder cosechar lo mismo, porque vos no has sembrado lo mismo. ¿Sí? Hay una palabra también
donde está la regla de oro, ¿no? Y dice la regla de oro que vos tenés que hacer por los demás lo que te gustaría que hicieran por vos. Obviamente que hay personas que no van a hacer lo mismo por vos, pero Dios sí lo va a hacer. Y en adversidad Dios te va a sostener, en el momento difícil Dios te va a levantar, en el momento de la adversidad Él va a abrazarte con amor para cuidarte, para hacerte sentir fortalecido y nunca, jamás Él te va a abandonar. Una promesa es de Dios, pero yo tengo que aprender a sembrar bien, aunque los demás no siembren bien, aunque yo vea que los demás hacen lo contrario, yo no puedo sembrar de otra manera. Tiene que haber una diferencia. Me acuerdo en una ocasión fuimos a hacer una visita y esta persona tenía problemas con los vecinos. El vecino de al lado tenía problemas porque ponía música, entonces se había peleado con el vecino. En el del fondo tenía un perro que era malísimo y le salía y una vez le tarasconeó los talones. Entonces se peleó con el vecino. Entonces cuando llegamos a la casa dice, este es así, el otro es así. Digo, ¿por dónde entras a tu casa? No, me pego a la vuelta a la manzana por aquel lado. ¿Y que por aquel lado no hay ningún vecino? No, todavía, dice. Como que no había nadie todavía con quien pelearse. Y le digo, ¿sabes cuál es la diferencia cuando vos tenés una diferencia con alguien, una pelea con alguien? Cuando vos accionás de otra manera. Si vos no accionás de otra manera, si vos no te mostrás de otra manera, sos igual. Y se levantó. Yo digo, acá tengo que salir volando porque me pega. No fue así. Le impactó lo que le había dicho. Es decir, si yo actúo de la misma manera que actúan las otras personas, ¿qué diferencia hay entre él y yo? Ninguna. Por ahí que yo sé lo que la Biblia dice y el otro no. Peor para mí entonces. Tiene que haber algo y para eso yo tengo que aprender a sembrar bien. Si el otro piensa mal, dice mal, acciona mal, no importa, que lo haga. Pero yo no me puedo dar el lujo de sembrar de otra manera. Porque yo sé que si siembro bien, cosecho bien. Entonces, lo primero que hizo Rahab fue actuar a conciencia. Ella sabía que la tierra iba a ser tomada y que podía tener, entre paréntesis, ¿no?, una ganancia de eso. ¿Cuál era la ganancia? Que fuese salva y su familia también. Y actuó con sabiduría. Seguimos. En el punto número 2, en el versículo 13, dice, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y como Jehová nos haya dado, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Obrar bien es la segunda acción, y obrar bien tiene que ver con la misericordia y la verdad, ¿no? Misericordia, como el pastor nos ha enseñado siempre, es no recibir el pago de nuestras acciones. ¿Sí? En vez de tener misericordia, Dios tiene misericordia conmigo. ¿Cuándo tiene misericordia? Cuando yo voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, me equivoqué, está mal lo que hice, no está bien, ayúdame, quiero cambiar, quiero mejorar, me equivoqué, perdóname, y allí Dios me perdona y me da una nueva oportunidad. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas todos los días, como que Dios borra otra vez de cero, todos los días. No puedo yo actuar de otra manera. No puedo yo no tener misericordia. No puedo yo ser juez de mi hermano o de alguna situación y no tener misericordia. Si Dios la tiene conmigo, Dios todas las mañanas me da una nueva oportunidad. Todas las mañanas. Mientras yo me levante y vos te levantes y abra mis ojos, es una nueva oportunidad de parte de Dios. Ahora depende de mí que la pueda utilizar. Depende de mí que yo pueda aprovechar esa oportunidad de Dios y vivir la vida como a Dios le agrada. Yo no puedo vivir atado al rencor, al odio, a la murmuración, a los malos recuerdos, a las malas compañías, lo que sea. No puedo vivir atado a eso. Tengo que aprovechar la misericordia de Dios. Y la verdad tiene que ver con la palabra de Dios. La verdad está en la palabra de Dios. ¿Sí? Y hablaba el sábado con alguien y hablábamos acerca de política, ¿no? Vieron que se vienen las elecciones. ¿Sabían que ahora vamos a votar como 72 veces en menos de 2 meses, ¿no? Más o menos. Bueno, y hablábamos de eso y él expresaba su verdad acerca de lo que era la política. Y yo le digo, es tu verdad, pero la verdad plena está en la palabra de Dios. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, dice Jesús, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Y a través de la palabra de Dios yo puedo conocer la verdad. Puedo experimentar la verdad de Dios. Mi verdad se termina con la verdad de la palabra de Dios. Ya no hay más verdad en mi vida.
No puedo suponer, puedo intentar experimentar o creer, pero mi verdad se tiene que sujetar a lo que dice la Biblia. Si lo que vos crees está aquí, es verdad. Si lo que vos crees o razonás o pensás no está aquí, no es verdad. Por más que vos lo tengas como un fundamento de vida. Ahora, otra cosa que yo tengo que entender, que esta mujer obró bien, obró correctamente, obró con sabiduría, obró con astucia, por decirlo de alguna manera, obró correctamente. Y lo mismo tengo que hacer yo. Aunque mi vecino no obre bien, yo, ¿por qué voy a obrar de la misma manera? Si la palabra de Dios a mí me enseña. Contaba en el punto anterior que yo había tenido un altercado con un hermano. No sé si alguna vez tuviste vos problemas con alguien, con algún hermano. Me imagino que no. Bueno, yo lo había tenido y habíamos quedado como tenso, ¿no? No habíamos ido ni las manos, ni nos habíamos tirado besos, ni nada por el estilo, pero había quedado mal así. Yo me había ido bien en el sentido que yo pensaba que yo tenía razón, ¿no? Que tenía la verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la situación no mejoraba entre nosotros y quedó tirante. Y una vez yo siempre fui valiente, ¿no? Me lo encuentro por el centro. ¿Qué hacía yo en el centro, no? Un sábado a la tarde. Y yo venía por San Martín, ahí por el Banco Nación. San Martín entre Francia y Rivadavia. De aquel lado, del lado del banco. Y voy para el lado de Colón, así, y viene el hermano así. Y vieron como las películas, corrimos entre los... No, yo vi que el hermano venía y me crucé, así, bien valiente. Y me metí en un negocio de ropa, ¿no? Y cuando levanto la cabeza para ver el negocio, había como 20 mujeres alrededor. ¿Qué negocio es? Era todo de ropa de mujeres el negocio. Bueno, pasó el hermano, se hicieron las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, y pasó el hermano y se fue. Y cuando yo llegué a mi casa, al otro día me levanto para leer la palabra y estaba leyendo Mateo capítulo 5, y donde dice la palabra, si saludáis, ni lo saludé, pero mi intención era no cruzarme para no saludarlo. Dice, si saludáis a los que te saludan. Así decía la Biblia, no decía ni parecido, ni yo me lo tenía que imaginar que decía si saludaban, no, decía tal cual así, ¿qué haces de más? Como diciendo, soy igual a los demás. Y entonces yo entendí que el hermano que yo tenía un inconveniente con él, y fui a la casa, y bueno, obviamente le golpeé la puerta, y le pedí perdón, ¿no? Y le dije, mirá, yo no sé qué pensaste vos de la situación, pero yo no quiero excusarme, te quiero pedir perdón, quiero que las cosas queden sano definitivamente. Y bueno, ahí nos abrazamos, lloramos, pataleamos, terminó el problema. Pero terminó cuando yo obré bien, cuando yo no me quedé con mi idea y con mi verdad. Cuando yo dije, no, yo tengo razón, que el otro venga, porque viste cómo es el enemigo que utiliza todas esas ideas que a veces tenemos en la mente. Pero yo obré cuando entendí que la palabra de Dios cuando el Señor me habló a través de su palabra. Y Dios habla de muchas maneras. Y la primera cosa por la cual te va a hablar Dios es a través de la palabra. Si vos no lees la Biblia, vos te estás perdiendo la oportunidad número 1 de que Dios te hable. No les querés escuchar porque no lees la Biblia. No tenés tiempo, no entendés, o bueno, no tenés la paciencia para leer la Biblia. Bueno, Dios te habla a través del pastor. En este caso a través de mí, del pastor Josecito la semana pasada, del pastor Obando generalmente. Dios te habla a través. Ahora, vos no entendés porque viniste cansado, preocupado, tu mente estaba divagando. Dios te habla a través de los líderes. Vas a la célula y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tenés célula y se comparte el mensaje. Te habla a través de los líderes. No querés escuchar a través de los líderes porque tuviste una semana difícil. Dios te habla a través de tu esposa. ¿Quién está casado aquí? ¿Tiene esposa? ¿No están casados? Tienen padres. Dios te habla a través de tus padres. No te salvas igualmente. Dios te habla a través de tu esposo. Dios te habla a través de tus hijos. Dios te habla a través de los hermanos de la iglesia. Dios te habla a través de sueños. Dios te habla a través de visiones. Dios te habla a través de muchas otras cosas. Y por último, ¿sabes a quién Dios usa? A personas que están a tu alrededor y que nunca vinieron a la iglesia. Y que nunca pisaron una iglesia. Yo me acuerdo que estaba en el trabajo, era joven, iba a la iglesia, iba con la cara por el piso. A la iglesia, perdón, también a la iglesia, al trabajo con la cara por el piso. Y el compañero que estaba al lado mío me dice, vos vas a la iglesia, ¿no? Ni buen día, me dijo. Imagínate la cara que yo tendría, ¿no? Así como ahora. Y sí, le digo, voy a la iglesia.
Y me dice, en la iglesia te enseñan a poner esa cara de... Imagínate lo que me dijo, ¿no? Yo entendí en ese momento que Dios me estaba hablando a través de ese hombre. También entendí que Dios estaba utilizando a una persona que hasta ese momento no conocía a Cristo para hacerme entender a mí, que sí conocía a Cristo, que yo tengo que aprender a escuchar a Dios. Ahora, yo tengo que aprender a escuchar a Dios. Ahora es mi tarea aprender a escuchar a Dios. Ahora, mi deseo tiene que ser escuchar a Dios. Porque en cuanto yo no aprenda a escuchar a Dios, o no me interese escuchar a Dios, así voy a vivir la vida. Así me va a ir. Me conviene aprender a escuchar a Dios. 3, obrar bien. 3, librar las almas. Josué capítulo 2, versículo 15. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Esta mujer libró la vida de estas personas. Y librar las almas significa salvar las almas del poder del enemigo, evangelizar, hacer obra de evangelista, espiritualmente tomar el terreno que el enemigo tiene conquistado, como con las congregaciones. Yo también voy a hacer el coro de la hermana que está tosiendo, así no se siente sola. Librar las almas del poder del enemigo. Hay personas que tienen el poder y el llamado y el don de evangelistas, y corre por sus venas el evangelio, transpira el evangelio, se pone en la ropa del evangelio. Yo no soy así, no sé vos, pero no puedo librarme de ser alguien que salve un alma. No sé cómo, no sé con qué estrategia, no sé de qué manera, pero las personas que están a tu alrededor tienen que saber que Cristo vive y que vive en tu vida, y que vos no sos igual desde que tuviste ese encuentro con Dios en el Peniel de Jacob, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tengo que aprender a compartir el evangelio. Algunos tienen sus métodos, como te decía, algunos son evangelistas y van a hablar afuera de tiempo, y no van a tener drama. Pero otros van a tener que buscar su forma. Yo me acuerdo en el trabajo, en este mismo lugar, que había una radio donde nosotros estábamos y escuchaba música. Tengo agua. Que se escuchaba música y los que estaban conmigo escuchaban rock pesado, así, escuchaban Todos tus muertos. No sé si alguno era de mi época, metal. Vos salías del trabajo con ganas de matar gente, de comerte las personas. Y yo, en ese tiempo había una radio cristiana, un par de radios cristianas, y había la 94.1 y la otra era 105.5, que era FM Bendiciones. Y el pastor allí de esta iglesia hablaba y pasaba música y qué sé yo, qué sé cuánto. Y empezaba Dante Gebel en su primer tiempo a predicar allí, y yo ponía los mensajes. Así que cuando yo estaba ahí, ponía yo FM 105.5, Radio Bendiciones. Y todos escuchábamos ahí, no les gustaba para nada. Pero cuando yo me iba al fondo, que tenía que buscar algo, Todos tus muertos otra vez. Dale, que va. Y volvía yo, 105, y así nos peleábamos todos los días por la radio, ¿no? Bien, sanamente y en familia, pero bien. Hasta que un día estaba predicando Dante Gebel y hablaba acerca de la identidad, hablaba acerca de parecerse a algo y que nosotros teníamos que parecernos a Cristo, pero así como es Dante Gebel cuando predica, ¿no? Y desde ahí en adelante quedó 105.5. Y vos escuchabas estos sabandijas, ¿viste? Que iban por el medio del taller, ¿viste? Meta silbando las canciones de la iglesia, de Marcos Witt, de qué sé yo, Danilo Montero, y venían ingenieros ahí a buscar trabajo, y el hombre que era el dueño, estaba ahí conmigo y escuchaba la radio y todo, y no tenía drama. Y venían los ingenieros y también se cantaban ahí por allá, una vez me acuerdo, y ahí entendí yo esto, estaban cantando una canción acerca del Espíritu Santo, y estaba allá en el fondo, el otro, Espíritu Santo de Dios, decía. Y yo ahí entendí que Dios, a través de esa pequeña acción, había cambiado la atmósfera del lugar donde yo me movía, por lo menos, ¿no? Y yo digo, uno puede hacer algo. No sé si mucho o poco, pero algo puedo hacer para que el ambiente donde yo vivo o donde yo me muevo, la gente pueda conocer al Señor de otra manera, pueda saber que hay
que hay Dios. Ahí habían muchachos que eran más jóvenes que yo después, y dice, vamos a armar un equipo de fútbol. Dice, ¿en la iglesia tienen chicos que juegan a la pelota? Sí, y vamos a armar un partidito. ¿Se animan? Sí, ¿por qué no? ¿Qué, ¿usted en la iglesia juegan a la pelota? No. ¿Cómo que no? ¿Qué? Más vale que jugamos a la pelota, obvio. Yo pensé que iban a estar todo el día metidos dentro de la iglesia. Y la gente tiene en la cabeza sus pensamientos raros acerca de la iglesia. Por eso es importante que vean a alguien como vos y yo, hacer los mandados, moverse, trabajar y vivir el evangelio de otra manera. Entonces, tenemos que aprender a hacerlo de Rahab, ¿no? Rahab salvó la vida de estas personas, así nosotros la de los demás. Con una acción, con un buen día, con un Dios te bendiga, me dejas orar por vos, con un abrazo, con un compartir de un versículo, lo que sea. Pero no puede ser que no hable de nadie de Cristo, ¿no? 4. Ser referentes claros. En el versículo 18, de ahí del mismo de Josué capítulo 2, dice aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y toda la familia de tu padre. El cordón de grana era una especie de soga por donde bajaron a estos muchachos, ¿no? Y ser referentes tiene que ver con ser testimonio. Esta misma acción lo podemos trasladar a cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto y pasaba el ángel de la muerte, matando la última señal, era matar a todos los primogénitos, y para que no sucediese entre el pueblo de Israel eso, Dios le dijo, y matarán un cordero, y con la sangre del cordero pintarán los dinteles de la puerta. Sería el marco, ¿no? Los marcos de la ventana. Algunos que dijo, por las dudas se habrá bañado en la sangre, se habrá pintado él, la señora, los perros con la sangre, por las dudas, ¿no? Y cuando vino el ángel de la muerte a hacer lo que Dios le había mandado y veía la sangre en las puertas, en las ventanas, en los dinteles, pasaba por alto. Por eso Pascua es pasar por alto. Y en Cristo el Señor nos ha bañado con la sangre de Cristo, ¿no? Y ha pasado por alto la muerte espiritual para nosotros, porque ahora tenemos a Cristo, ¿no? Y referentes claros tiene que ver con que la gente vea a Cristo en nosotros, con que las personas puedan ver a Cristo en nuestras acciones. Y bueno, el pastor hablaba el domingo pasado acerca, el domingo pasado, ¿no? O el otro, acerca de los referentes, ¿no? De las personas que fueron referentes para él y para muchos de nosotros en nuestro tiempo. Y yo cuando llego a la iglesia me sentaba en un asiento, obviamente, ¿dónde me voy a sentar sino en un asiento? Y había un hermano al lado mío y orábamos y le decía, papá lindo, papá te amo. Y yo lo miraba y está re loco, no me voy a decir adiós papá, yo pensaba para mí, ¿no? Pero el que estaba loco era yo en realidad, porque no había conocido a Dios todavía. Y cuando pasó el tiempo, escuchaba y orábamos, allí teníamos vigilias y qué sé yo, y yo escuchaba a este hermano orar, y yo, Señor, ¿cómo me gustaría orar como él? Y llegaba a casa y trataba de imitar al hermano como oraba, ¿no? Y bueno, obviamente con el tiempo entendí que fue un referente para mí, para animarme a orar, ¿no? Yo no sé qué clase de referente vos podés ser, pero sí entiendo que Dios te quiere levantar como un referente de Cristo. Esta mañana estuvimos ahí en Pueblo Nuevo y estuvimos orando después de la reunión y se me acerca un hermano que me tocó orar con él, y me dice, pastor, usted es un referente para mí. Yo, pobre hombre, le digo, ¿qué referente se vino a buscar? No, se reía y yo lo asociaba al mensaje y digo, qué bueno es cuando yo le permito a Dios transformar mi vida, cambiar mi vida, ordenar mi vida, sanar mi vida, para que yo pueda ser un referente. Dios permita que nosotros podamos levantarnos como referentes de Cristo. No hace falta que yo diga algo, no hace falta que yo sepa toda la Biblia. Lo que hace falta es que yo desee ser un referente de Dios, alguien que pueda impactar la vida de las personas, alguien que pueda tocar la vida de las personas, alguien que pueda bendecir la vida de las personas, alguien que pueda impartir el amor de Dios en un lugar donde necesitan a Dios urgentemente. Pero a veces nosotros estamos metidos allí en nuestras dificultades, problemas, en nuestras situaciones sin resolver y nos olvidamos que Dios nos quiere levantar como referentes. Como leíamos hace un tiempo atrás en la palabra donde Dios dice que lo vil
y lo menospreciado del mundo, aquello que no tenía valor para las personas, para la sociedad, levantó Dios para mostrar su poder, ¿no? Y eso sos vos y soy yo. Y en el caso de Rahab no fue cualquier mujer. Rahab formó parte de la genealogía de Cristo, abuela del rey David, o bisabuela del rey David, así que no fue cualquier mujer. Vos imaginate lo que llegó a ser esta mujer en el pueblo de Israel y cómo marcó su futuro, por decirlo así, en adelante. Y lo mismo puede hacer Dios conmigo. Dios no me llamó a mí ni te llamó a vos para que nosotros quedemos en la vida como dando vueltas. No me llamó a mí Dios y a vos para que en nuestra vida estemos sufriendo, penando la vida cristiana. No me llamó a mí Dios para que no reciba la vida como abundancia que Él tiene para mi vida. Dios me llamó para que yo disfrute la vida en Cristo. Y algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer, algo que se tiene que romper. Y lo último que vamos a compartir es ahí en Josué capítulo 6, en el versículo 25, dice la palabra: mas Josué salvó la vida de Rahab. Finalmente esta mujer se salvó con ella y su casa. Y fíjate que cuando ella le pidió a estos espías algo, no le pidió por sí misma. No le pidió para disfrutar lo que le tocaba de vida, sino pidió por su familia, pidió por los suyos. Y lo suyo tenía que ver con todo, con los animales, con los chanchos, los perros, los canarios, los loros, que tenía todo, porque era todo lo que tenían y formaba parte también de su poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera. Todo Josué cumplió. Y esta mujer fue premiada. Y el último punto es triunfar. Y triunfar tiene que ver con disfrutar la victoria que nos da el Señor conforme a la palabra de Dios. Y no hay mejor victoria que poder disfrutar lo que Dios tiene para mí, cumplir con el propósito de Dios para mí, lograr un objetivo que Dios tiene para mi vida, poder cumplir con el sueño, la meta que Dios se propuso en mi vida y yo pueda realizarlo. Dios le prometió a Abraham que iba a darle la tierra que este Josué pisaba después de muchísimos años. Yo me imagino a Josué entendiendo el propósito de que él iba a entregarles al pueblo todo lo que había prometido a Abraham. Y un día lo hizo salir afuera de la tienda, de la casa donde él vivía, y le hizo mirar las estrellas y dijo: ¿puedes contar las estrellas? No, imposible. Bueno, así va a ser tu descendencia. Y esa descendencia fue la que Josué hizo habitar. Y dijo: ustedes van a vivir acá, ustedes van a vivir acá, ustedes van a vivir acá. Y él les entregó esa herencia en tus manos. Vos sabés a quién le predicás. Puedes predicarle a un amigo, puedes predicarle a un vecino, puedes hacerle aceptar a Cristo a un comerciante, a un vagabundo, pero una vez que empieza su carrera cristiana, de ahí en adelante es Dios el que lo puede levantar para grandes cosas. Puede terminar siendo un evangelista terrible, tremendo, pero Dios quiere la victoria para nosotros. Dios no quiere que te quedes en el camino, Dios no quiere que sigas sufriendo, Dios no quiere que yo me siga alimentando de fracasos, Dios quiere que yo avance, Dios quiere que yo conquiste. Amén.